Irene Moreno, feliz viernes, ¿cómo estás? Ay, pues feliz, Irene? y a punto de que entre la primavera. ¡Ay, eso está buenísimo!, ¿no? Claro, la primavera exalta el deseo y además que siempre se asocia, ¿no?, con la reproducción, con el amor, con el erotismo. Entonces, bueno, estamos en el mejor momento para hablar de sexualidad. Y renacer, Y ¿no? renacer en la sexualidad. Pero fíjate, Enrique, que de pronto los sexólogos nos enfrentamos a situaciones de pacientes que llegan a vernos, a pedirnos el consejo, por problemas, por ejemplo, a lo mejor de disfunción eréctil, problemas de baja de deseo sexual, problemas de dolor en el coito, de problemas para llegar al orgasmo. Y entonces empezamos quizá a analizar toda su historia clínica y empezamos a hablar de situaciones del pasado, porque tenemos que entrar también en su historia personal, en su educación, etcétera, etcétera. Y dices, ¿por qué no está avanzando este paciente? No fluye, ¿no? No, algo está sucediendo. Lo primero que tiene que hacer la persona que llega a un consultorio, por supuesto, es hablar con su terapeuta sobre su estado de salud en general. Y el terapeuta lo primero que tiene que hacer es pedir una revisión, un chequeo médico, porque muchas veces enfermedades que son las número uno hoy en día, esas enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial, el colesterol y los triglicéridos altos, pueden estar interfiriendo en la respuesta sexual de hombres y de mujeres. No nos damos cuenta, ¿eh? Muy importante. Señora, si su marido, si su pareja empieza a tener problemas de erección, antes de pensar, ya no me quiere, seguro anda con otra, hay que llevarlo al médico, porque es un foco rojo de que puede estar ocurriendo cualquiera de estas situaciones de las que yo te estoy hablando. El colesterol alto, los triglicéridos altos, por supuesto ponen a la persona en peligro de un infarto. Y bueno, Claro. o sea, no es cualquier cosa. Y uno de los síntomas claros de este problema metabólico es la disfunción eréctil. Ok. Entonces, hay que estar muy al pendiente qué está sucediendo. ¿Qué sucede también con esto? La gente cae en depresión. La depresión es una de las enfermedades más graves a nivel mundial. Y la depresión muchas veces empieza a reflejarse también en una pérdida del deseo sexual y en una pérdida de la respuesta. Es decir, no hay excitación, hay No se me antoja, ¿no? No se te antoja, o sea, hay de pronto, ¿no?, esta idea de que, como para qué tengo sexo, de que ya no es algo interesante, importante en tu vida. Y sabemos que mucha gente que echa a andar la posibilidad erótica también eleva su sistema inmunológico. Fíjate qué importante. Una vida sexual activa y plena eleva tu sistema inmunológico y hace que tus neurotransmisores y algunas sustancias como la dopamina y las endorfinas suban, se eleven. ¿Y qué hace? Que te pongas contento. Estimulan, ¿no? Son estimulantes. Pero cuando ya ni esto funciona, cuando has perdido el interés sexual, puedes estar hablando de un problema grave de depresión, de estrés o de ansiedad, que también debe de enfrentarse con la terapia médica. Sí. Es un médico quien tiene que definir cuáles son tus niveles de colesterol, cuáles son tus niveles de triglicéridos, cómo estás en general en tu salud y, por supuesto, también esta salud mental que se puede reflejar en, evidentemente, una depresión. Y la depresión muchas veces viene a consecuencia, por ejemplo, de un gran estrés. ¿Qué sucede en ciudades como la nuestra? Estás estresado todo el día, Irene. Corremos todo el Claro. día, estamos estresados, no le damos tiempo realmente a la relación de pareja en ninguno de sus aspectos, ni en la parte de la comunicación, ni de la afectividad, pero tampoco en la parte sexual. No, como dicen, no te das ni tiempo de regar la florecita que tienes que hacerlo diario, ¿no? Todos los días, porque bueno, recordar que una sexualidad saludable, que una sexualidad plena, rica, en la que hay orgasmos, en la que hay satisfacción, se refleja también en una salud en general a nivel mental, a nivel físico y a nivel emocional. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Un chequeo médico anual, por supuesto que es indispensable para que nuestra salud en general esté funcionando, para detectar cualquier anomalía, para detectar cualquier alteración, pero también para que tu vida sexual fluya de manera regular, de manera natural. No podemos separar a la sexualidad del resto del cuerpo y del resto del ser humano. O sea, la sexualidad nos integra en todos nuestros sentidos, en todos nuestros aspectos. Mucho ojo de verdad. Por ejemplo, hay medicamentos, Enrique, que también pueden estar causando un problema sexual. Por ejemplo, los medicamentos para las gastritis.
¿Ah, sí? Todos estos medicamentos que se toman y que hay personas que están tomando todo el tiempo antes, después de la comida, pueden empezar a tener problemas de disfunción. O sea, también te quitan el apetito sexual. Pueden quitar el apetito, pero también la respuesta. También tu respuesta puede no ser la adecuada. Claro. Entonces, bueno, también que nos puede estar hablando un problema de disfunción eréctil, nos puede estar hablando de diabetes. Mucho ojo. Entonces, la diabetes en el caso de las mujeres, lo que sucede es que puede empezar a haber dolor en el coito, ardor en el coito, porque se adelgazan las paredes vaginales. Entonces, sí es fundamental que haya una buena salud física para poder tener una buena respuesta sexual. No podemos deslindar una cosa de la otra. Claro. Obviamente la obesidad, que es uno de los problemas más graves en nuestro país, y desde la infancia, la adolescencia y en la edad adulta, la obesidad puede ser un grave punto de interferencia en la vida sexual. Para empezar, en lo anímico y en lo emocional, que podemos decir, ay, no le voy a gustar, estoy muy gordita, muy gordito, pero también a la hora ya del trabajo, digamos, sexual, a la hora de tener esta actividad sexual, puedes no tener ni la suficiente energía, en primer lugar, ni una buena respuesta por la cantidad de hormonas que empiezan a dispararse de manera irregular cuando hay obesidad, por ejemplo, mórbida. Muy importante. Ok. Entonces, todo esto, bueno, claro está, tenemos que llevar a cabo una alimentación buena, hacer ejercicio, unos buenos hábitos para estar saludable y que también esto pues nos ayude a mantener nuestra vida sexual activa, plena, disfrutarla, compartirla, ¿no? Totalmente, Enrique. Muy importante cuando vayan a su clínica de salud o con su médico de confianza, que les hablen de cómo va su vida sexual. Sí. Oiga, pues ¿sabe qué, doctor? Muy importante perderle la pena, porque nos está hablando de qué onda con la salud de nuestro paciente. Claro. Entonces, se le tiene que decir al médico, ¿sabe qué, doctor? Siento que ya no tengo buenas erecciones, siento que mi eyaculación está siendo más escasa, siento que no puedo tener un orgasmo. Todo esto hay que platicarlo con tu médico de confianza, porque de esta manera se pueden detectar problemas graves de salud y por qué no enfrentarlos de una manera adecuada y oportuna. Claro está. Irene Moreno, es viernes. Empiezan las vacaciones. Empieza la primavera. No te puedes ir sin darnos una recomendación para arrancar ya. Entra la primavera. ¿Por qué en un bañito de miel con azúcar exfoliamos la piel de nuestra pareja dentro de la regadera? Les regalamos este masajito sabroso, nos bañamos juntos y empezamos a recibir estos rayos de luz y de sol para exaltar nuestro amor en esta llegada de la primavera. ¿Te parece? Eso me gusta muchísimo. Muchas gracias, Irene. Y ya sabes, hagan el amor, no la guerra. Eso es todo. Disfruten que tengas de su sexualidad. Excelente fin de semana. Igualmente. Gracias. Y ahora vamos contigo, Juan, porque ya está con nosotros Ángel, que ya está abriendo los ojazos para hacer esos rituales para recibir la primavera.